Així podria estar aquí amb calçotets i no veure. Va, exacte. Com hi havia l'època Covid, que la gent feia les d'això. Està prou bé, no? ¿M'ho compras, Lluís? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Vale. Pues jo recordo molt d'Ocre. Clar, al principi no t'enteres molt, perquè si Ocre fa 25 anys, jo en tinc 29, així que al principi poca consciència tenia, així que recordo molt poquet. Però sí que recordo que quan tenia més consciència pensava, hòstia, què fan els meus pares, no? Que fan barcos? Jo no conec a ningú que munti barcos, ¿no? Tengo una imagen súper grabada de los inicios de Ocre. No sé cronológicamente en qué punto, o sea, en qué momento está esta imagen, pero en mi cabeza está muy al inicio y es una imagen de mi padre sentado en la mesa del despacho de casa dibujando el logo de Ocre. Recuerdo que estaba con un cajón, no sé qué estaba haciendo, y estaba sentada en el suelo y aquí estaba la mesa, la silla, y me acuerdo de ver en el ordenador los logos de Ocre y mi padre juntando la pastilla Ocre con la pastilla azul marino. Y claro, yo en aquel momento no era consciente de nada. No sé, veía que pasaban cosas, ¿no? Pues que mi padre de repente diseñaba esto, que de repente en el garaje de casa de mis abuelos empieza a venir gente y empiezan a venir cada día a trabajar allí, que mi abuela les hacía la comida, que de repente mi abuelo les traía leña para calentarse porque tenía una estufa, era un garaje que hacía un frío que te pelabas. Cuando salimos de aquella empresa no teníamos un local, no teníamos la infraestructura para comenzar y paramos en el garaje de Tomás. Un garaje que no teníamos medios, no teníamos oficina, teníamos creo que un ordenador, 4 herramientas y el conocimiento que ya teníamos de la empresa anterior. Pero no teníamos medios para desarrollar producto como tenemos ahora, por ejemplo. Era todo muy mecánico, muy lento y complicado. Fue muy precipitado y entonces dijimos, bueno, ¿dónde lo hacemos? Nos pusimos en un garaje con 2 o 3 mesas plegables, lo típico, una estufa de leña para calentarnos en invierno que hacía mucho frío, porque el garaje, claro, un garaje, una puerta muy grande, abierta, en fin, pasábamos frío, mientras mis colaboradores diseñaban y montaban las maquetas, pues yo hacía los presupuestos, cogía los presupuestos y las maquetas, me vestía, iba al cliente, a las editoriales y les presentaba y tal, y volvía y tal. El tiempo necesario para conseguir un pequeño piso en una localidad, un piso. El primer despacho que tuvieron, formal, estaba cerca del colegio y era muy guay porque salíamos del cole y nos íbamos a Ocre, ¿no? El meu pare em portava a rodatges, em portava a pilotar avions de radiocontrol, i ja sí que començava a veure una mica més de dir, hòstia, que potser és un món molt petitet, però hòstia, potser sí que som una mica importants en aquest món, no? I ja fins que m'hi vaig involucrar i me'n vaig adonar, que és quan aquí vaig veure de dir, hòstia, això té potencial, ja que tinc l'oportunitat, anem a intentar explotar-ho amb els meus coneixements, que eren molt pocs, però a veure si podia aportar alguna cosa a l'empresa. I així ha sigut una mica. Penso que Ocre no existiria si no fos pel rol de la meva mare. Los días que mi padre no estaba, íbamos al videoclub y alquilábamos una película y comprábamos una bolsa de chuches muy grande y pedíamos pizzas. Y este era el planazo, y supongo que esto pues era trabajo de mi madre, ¿no? De suplir un poco o intentar que nosotros no viéramos o no sufriéramos tanto esta parte que seguramente ella también vivía, ¿no? Y quizá no quería que nosotros lo viviéramos igual. Claro, no es lo mismo quedarte sin trabajo a los 40, 42 años que a los 25, a los 30, con 2 hijos. Entonces, claro, el riesgo era muy elevado. Por eso digo que mi mujer es la que realmente fue mi gran apoyo para hacer esto. Ha sido una pieza fundamental,
porque el éxito se ve ahora, pero ha habido momentos duros de tomar decisiones, de soportar presión, de hacer apuestas de futuro y naturalmente ese éxito que comentaba antes de la empresa pues también pasa por la estabilidad en casa y el apoyo. María Ángeles o sea, son una pareja que han demostrado esa unión cuando aceptas los defectos de los demás, o sea, del otro, ¿sabes? Pero, y luego han hecho un equipo tremendo a la hora de educar a sus hijos, a David y a Ana. Pues que sense la meva mare no hagués sigut possible. I crec que el seu rol és tan important com el del meu pare. Es una tía muy, muy, muy potente. Y yo creo que con mi padre encontraron, no sé, encontraron la fórmula, ¿no? En un trabajo en equipo, pues lo que se trata es que el equipo funcione. Para ello, desde mi punto de vista, debe haber una exigencia, pero una exigencia razonable y una exigencia con fundamento. No es hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, no. Hay que hacerlas porque se tienen que reunir una serie de condiciones y esto es lo que nos permite pues, funcionar como equipo. I del meu pare he après a sacrificar-se. Si vols alguna cosa, t'has de sacrificar. I moltes vegades jo li deia, hòstia, per què no enviem aquesta maqueta? Hòstia, per què hem d'anar nosaltres, no? I ara que les porto jo, te n'adones de que s'ha de fer així, de que t'has de sacrificar, de que les coses... A part, el fet de sacrificar-te t'obre noves portes, t'obre a conèixer nova gent, t'obre a empapar-te tu de coses que potser delegaries, però que al veure-les per tu mateix, hòstia, li dones molt més valor. Llavors el sacrifici, sobretot ser humil i l'honestedat. Que tant com les coses van bé poden anar malament. Com deia, el lideratge per mi és la combinació d'un binomi molt estrany, que és la màxima ambició en el projecte i la humilitat. El Tomàs, quan parles amb ell, ja ho veus que és una persona humil, però és una persona que té la màxima ambició en el projecte. I això és el que li fa estar a sobre de les persones, de les coses perquè surtin bé, perquè al final, si et pares a pensar, tot això depèn d'ell. I al final, les persones que treballen aquí, si no ho fem bé, si no treballem bé, si no ens unim, si no treballem com un equip, si ell no lidera i influeix perquè això passi, no passarà, ¿no? Yo confiaba totalmente en Tomás. Hombre, es que si no tienes confianza en las personas, entonces se pierde todo. Si tienes que estar preocupándote a ver si te la van a pegar por la espalda, pues pierdes mucho tiempo. Yo ese problema no lo tenía. Y yo con Tomás, cuando tenía algo, pues lo hablaba. Obviamente hay problemas, hay mucho trabajo, hay mucha responsabilidad, hay muchos momentos tensos, pero a mí me gusta ir a trabajar. Yo estoy en Ocre y estoy en casa. Tú empiezas trabajando para una persona, si realmente pues, quieras hacer bien tu trabajo, tienes que involucrarte y tienes que vivirlo con ellos. Y pues entonces empecé a conocer más a Tomás, a María Ángeles, empezamos a compartir un poco, pues, sobre todo el proyecto empresarial, pero luego pues son personas muy cercanas, muy familiares, muy cariñosas, muy entrañables, entonces es muy difícil no preocuparte o no estar un poco emetent, ¿no? Un poco cercana a sus cosas y también querer compartir las tuyas, ¿no? Parece que llevas toda la vida trabajando con ellos día a día, o sea, juntos. Y no, estamos en distancia, pero al final hablamos cada día. Entonces, hablamos cada día, ¿qué tal estás? Bien, y sigues a lo tuyo, pero al final también conoces, tienes un hijo, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestros problemas. En la poca comunicación que tenemos, al final sí que llegamos a hablar también de cosas familiares, ¿no? Y el contacto con ellos es maravilloso porque hay mucho entendimiento. Como empezamos en un garaje fue algo muy, muy casero, ¿no? Comíamos en su casa. Entonces esto creó lazos y con los años se han ido suavizando asperezas. No solo suavizando asperezas, sino que además hemos creado una amistad, ¿no? A día de hoy, bueno, somos prácticamente familia, vaya.
en totes les famílies tothom es coneix, no? I tothom sap els seus punts forts, sap de quin peu calça cada un, no? Llavors, aquí som un equip que som bastant dispars, no? Em refereixo com a persones, som diferents, però aquí està la gràcia, perquè llavors et complementes. La relació amb els treballadors d'Ocre és molt bona, ara. Fa uns anys, quan era més nen en aquest sentit i ho volia tot sense fer gaire esforç, pues jo me'n recordo que especialment amb el Toni, perquè era el meu supervisor, hi havia dies que era com... Jo arribava a casa i li deia, escolta, papa, és que el Toni... I el meu pare em deia, escolta, si tens algun problema amb el Toni, ho parles amb el Toni. I clar, jo molt xulito a casa, però després arribava i el Toni no li deia res. No? Però sí que el Toni m'ha ensenyat molt, i tots els que han estat a Ocre, però la relació jo crec que és molt bona. Almenys jo ho percebo així per com em tracten i com intento jo que tot el que necessitin, que està en les meves mans, puguin tenir-ho. No? De la mateixa manera ells em van acceptar molt bé, jo crec que tinc un deute amb ells, de que l'empresa segueixi endavant, en aquest sentit. El significado para mí de Ocre ha sido una tranquilidad en el trabajo y es un trabajo, porque es un trabajo muy artístico, es una cosa que a mí me gusta mucho i no sé, me parece muy interesante. En el meu cas és, mira, em desperto, vinc a muntar maquetes i me'n vaig a casa, o sigui, m'ho passo superbé. Se t'ha passat el temps volant. Exacte, sí, és això. Sobretot és una feina agraïda, perquè hi ha canvi, sempre estàs... Bueno, ara que estan sortint nous projectes per any i que som més i estem podent fer més projectes, toques més coses. Sí, bueno. Aleshores, és agraït, perquè et muntes un barco clàssic, com et muntes una fragata, com et muntes el que vingui, però tot diferent. El modelisme és recrear la història. A mi m'aporta una satisfacció, extraordinària. Veure el desenvolupar, el treballar, les fustes, llimar el filament, és que m'omple molt el temps. Tinc molts bons records i moltes anècdotes de la meva segona família, que és la gent d'aquí, de la Madrid. O sigui, forma part de la meva infància, perquè pràcticament cada 2 o 3 mesos veníem... 2 o 3 mesos, sí, recordo estar molt aquí. Que casi era como a ver a los tiets. Hace muchos años, cuando teníamos los hijos pequeños, pues teníamos vacas y agricultura en el campo. Y después, pues por circunstancias de la vida, conocimos a Tomás y mucha compañía con él. Y decidimos pues por las maquetas. Confiamos en ellos. Las vacas no las quitamos porque bueno, pues era un paso muy grande para nosotros, pero a la vez estábamos con ello y con las maquetas. Yo empecé con ello y él todavía seguía con las vacas, pero siempre ayudándonos. Y bueno, estuvimos muchos años trabajando con él. Y para otra empresa era, pero trabajando siempre con él, codo con codo. Y bueno, pues hasta hoy hemos confiado en ellos, ahora están los hijos, que es un orgullo, los hijos de ellos y los nuestros, y es un orgullo para nosotros. Nosotros ya no trabajamos, pero para nosotros es una familia, como si fueran de la familia. Ha sido, pues, mis padres me enseñaron a ser como soy, a trabajar, pero luego él, bueno, pues me ha educado en ese sentido, ¿sabes? Me ha enseñado todo lo que sé, muy bien, porque él tiene una forma de enseñar muy lógica que la necesitaríamos ahora para toda la gente joven que viene por detrás, pero sobre todo a ser personas. Sobre todo, y a que por encima de todo está el cliente, o sea, la atención al cliente, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a donde estamos.
Ay, pues un viaje que hicimos cuando fuimos a China. Se había liado un chino para que lo fuéramos a ver, que no sé qué, porque quería colaborar con nosotros. Y fuimos en tren, porque nos mandaba el chofer para buscarnos, para llevarnos a su oficina, a su fábrica. Pero el Tomás dijo que no, que él en coche no iba. Bueno, pues nada, vamos en tren. Ahí, encima me dormí aquel día y tuvimos que correr. Mira, qué viaje. Iba la gente en el tren, pues las gallinas también iban incluidas en unas jaulas, como salen en las películas, pues igual. Y se quejava, li dic, no te quejes, tu escogiste les gallines. Jo un dia venia suposo venia de les oficines de gestió, anant cap a l'oficina tècnica, i de cop i volta vaig caminant i havia l'Eugènia l'estimem molt. I era una persona bastant exigent. Ja, nosaltres érem molt joves, no?, en aquell moment, i la veiem una mica cascarràbies, que l'estimàvem molt, però ho era. Era una mica com a grunyonceta, era barrufet grunyon, I un dia, passant per allà, doncs, de cop i volta ja devia estar triturant paper, estava amb la trituradora, jo passo, i de cop i volta veig que tal qual comença a fer així, I clar, és que el que li passava és que portava un mocador d'aquests de coll i el mocador se li havia posat a la trituradora, tenia un nus bastant fort i llavors a la trituradora anava tirant i ella anava baixant el cap cap a la trituradora. I a més apretant-li el mocador al coll, el qual ja estava una mica vermelleta. I va ser veure allò, la vaig agafar així i vaig fer raca! I no sé si em vaig estar carregar la trituradora, la vaig aixecar. I no sé si li vaig salvar la vida, però Eugènia, me debes una. Recuerdo algunos productos que hicieron, que salimos mi hermano y yo, y era súper emocionante porque de repente estaban haciendo cosas para niños y salíamos nosotros. Uno de los productos que desarrollamos cuando empezamos, porque claro, cuando empezamos yo dije, oye, tenemos que hacer, que somos creativos, vale, venga, vamos a generar producto, vamos a diseñar producto, ¿qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que no recuerdo cómo fue, si en una feria que estuvimos y tal, contratamos con una empresa muy importante de manualidades escolares y conseguí venderles 3-4 productos diseñados para ellos, en los cuales el diseño del packaging pues utilicé a mis hijos como modelos, ¿no? Porque no tenía, obviamente con la aprobación de esta empresa, estos clientes que bueno, pues dieron su consentimiento, ¿no? Porque también me podía decir, no, es que no reúne las condiciones para que salgan ahí en nuestro packaging. Bueno, pues sí, las reunieron, ¿no? Creo que tiene una proyección muy importante en el sector a nivel mundial y yo creo que el crecimiento va a ser paulatino. Yo espero jubilarme aquí, vaya. Tengo 53 años, pero espero jubilarme aquí. Bueno, es que me lo imagino, además, de verdad. No es que me lo quiero imaginar, pero es que además es que me lo imagino, porque me lo transmiten así Ana y David. O sea, han llegado aquí, sobre todo sin ser obligados a hacer seguir algo que su padre y su madre han fundado, sin obligación. O sea, ha sido con ilusión. Y tienen muchísimas ganas, entonces esas ganas nos las contagian a nosotros también, entonces seguimos haciendo esos proyectos o cuando quieren hacer cualquier cosa, es que le ponen tanto entusiasmo que los demás dicen, bueno, pues venga, vamos allá también, ¿sabes?, con vosotros. Y lo veo con mucho futuro y no veo solamente modelismo, veo muchísimo proyecto nuevo que puede abrir mucho campo. M'agrada molt el fet de que tant en David com l'Anna hagin agafat el relleu. Evidentment, tot serà difícil perquè les coses van canviant, s'han d'aprendre moltes coses, però jo penso que si van per aquest camí poden tenir una trajectòria llarga. Ellos están con ganas y luchan. Y luchan. Y el padre yo creo que los ha enseñado a luchar. Y que si hay que arremangarse y hacer cosas que lo que sea, y eso es importante. Yo creo que eso el Tomás los ha dirigido bien. Yo lo que veo y lo que me gustaría es que ellos
si continúan con Ocre, si trabajan como lo están haciendo y si realmente lo quieren hacer, porque puede darse un momento que diga, bueno, pues mi etapa ha llegado hasta aquí, lo que sea, pero mientras estén en Ocre, mi ilusión sería que vivieran como yo he vivido y como María Àngels ha vivido la empresa. Es una forma de vivir. Claro, a mí con Ocre me gustaría llegar pues hasta donde lo disfrutemos. Sí, yo creo que hasta donde lo disfrutemos, porque creo que hay una parte que esto creo que también es muy de mi padre, de disfrutar con lo que haces, sea lo que sea que hagas, ¿no? Pero si no disfrutas con lo que haces es muy difícil que llegues o que lo puedas mantener en el tiempo o que, ¿no? Entonces creo que Ocre llegará pues hasta donde lleguen nuestras ganas y hasta donde nosotros disfrutemos y sigamos pudiendo ofrecer lo que ofrecemos, que es gracias a que hay un equipo detrás que funciona porque disfruta y porque cree en lo que está haciendo y porque le mueve lo que està haciendo. Pues jo crec que farem 25 anys més, no sé si millors, diferents, però el meu objectiu és que Ocre sigui la marca número 1 al món de modelisme. No per vendre més o menys, sinó perquè crec que Ocre aporta a les persones que ho proven, és un hobby molt agraït. Estem aquí per créixer, si es pot, i per vendre més, però que el principal objectiu és, d'una manera o altra, facilitar o ajudar o donar un producte a les persones que els hi aporti felicitat o calma o moments especials mentre treballen amb els nostres productes. Així que espero que aquests 25 anys siguin amb la mateixa gent que hi ha ara. Sé que alguns marxaran perquè també s'hauran de jubilar, però amb moltes ganes, la veritat. Amb moltes ganes de continuar aquest llegat que el meu pare un dia va començar sense saber on aniria y que avui estem celebrant aquests 25 anys. Para mi marido y para mí y para mi hijo, ir a esta fiesta es nuestra fiesta, porque es que Ocre es nuestro, o sea, es como si fuera nuestro todo. O sea. Queremos estar en esos 25 años, vamos, como sea. ¿Vais a asistir? Sí. Sí. Padre decía que no, pero va a ir igual. No somos de viajar, no somos de salir mucho, sobre todo días. Nos encontramos aquí, cada uno, pero tenemos que ir. Hace 2 años hemos hecho los 50 años de casados, que eso ya es fuera de empresa, pero bueno, pertenece también porque íbamos a hacer una comida familiar, tenemos 3 hijos, 3 están casados, tenemos nietos. Íbamos a ir a comer a un bar, éramos 12, ¿no? Sí, 13, bueno, somos 13 con los nietos. Eso. Y no hacemos nada más que llegar al bar y a Tomás y a María. Dale, venga, que no puede ser, que tienen que grabar. ¿Y cómo creéis que se lo va a tomar Tomás? Pues yo creo que va a ser sorpresa para María Ángeles y Tomás, porque como nunca nos han visto allí, no conocemos Ocre, porque no lo conocemos. Entonces, yo creo que sí va a ser sorpresa. ¿Y cómo os lo imagináis eso? Bueno, pues nos emocionaremos y lo pasaremos creo que bien. Saqué una foto desde ahí hablando con él. Claro, que la quiero tener. Yo no soy de fotos, ¿no? Ya lo sé, por eso te lo digo. Así. Venga, va, gracias. Para mí, vuelvo a repetir, o sea, es una gran satisfacción que estos colaboradores en un momento dado me transmitan no su alegría, sino su buen estar y sus ganas de trabajar o de formar parte de este gran equipo, de esta pequeña empresa. Realmente soy una persona reservada en ese sentido y no siempre transmito ciertas emociones con ellos.
pero solo tengo agradecimiento para ellos, porque en un momento dado ellos tenían un puesto de trabajo seguro, un puesto de trabajo y un sueldo, un buen sueldo. No tenían necesidad de hacer ningún cambio y en ese momento apostaron por mí y eso solo se lo puedo agradecer. Juan Manuel, Tony y Eugenia han sido las personas que sin ningún tipo de condición han estado siempre a mi lado, a las buenas y a las malas, siempre. Y me gustaría también hacer mención a una persona que me ayudó en este paso de una gran editorial, un grupo editorial, una persona que creyó en mí y la cual me dio la oportunidad de colaborar con ellos y que fuera el principio para que nosotros pudiéramos tirar adelante la empresa, dentro de que no me pudo asegurar, obviamente nadie podía asegurar, pero es una persona que yo aprecio, tengo un gran recuerdo de él, que es Roberto Altarriba. Y por extensión a la familia Altarriba. Creyeron en mí sin reservas. Yo tengo muy buen recuerdo de Ocre. Para mí profesionalmente fueron de las mejores épocas. Y yo pasé una época muy mala y siempre conté personalmente y siempre conté con la ayuda de Ocre. O sea, yo no tengo quejas de Ocre. Para mí, es de las mejores épocas de mi vida. 25 años son solo el principio. 25 años son solo el principio. 25 años son solo el principio. Sí, 25 años son solo el principio. 25 anys només són el principi. 25 anys són només el principi. 25 años son solo el principio. 25 años son solo el principio. 25 años son solo el principio. 25 anys són només el principi. Así